Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Domingo 4 de enero del año 2026. Y les recuerdo que estamos hablando del libro de Daniel, la historia con Nabucodonosor. Ya la terminamos, ¿verdad? Ahora nos enfocamos con Belsasar, ¿verdad? El rey, el hijo de... el nieto de Nabucodonosor. Y les recuerdo también que estamos en la cuenta de YouTube y Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Los invito para que se inscriban, ¿verdad? Y también que hagan virales estos mensajes porque la verdad son muy maravillosos, muy bonitos. Pues vamos a comenzar. Y ya hablamos de que el profeta Isaías y Jeremías habían dicho, ¿verdad? 200 años atrás que que iba a venir para el mundo entero, iba a venir un gobierno nuevo, iba a comenzar el nuevo orden mundial, ¿verdad? Con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Nabucodonosor iba a reinar en Babilonia como el primer país de este nuevo orden mundial. Su hijo y su nieto. En este caso ya terminó la época de su hijo, de Nabucodonosor, ya terminó la época de su hijo y ahora continúa su nieto para que se cumpliera la profecía dada a los profetas, ¿verdad? Ahora bien, hablamos ayer de que Belsasar está festejando los primeros 3 años de gobierno y que sin querer está también festejando, sin él tomar en cuenta este detalle, está festejando que en esa fecha se cumplen los 70 años del cautiverio babilónico. ¿Sí? Entonces ya Israel tendría que ser libre, tendría ya el castigo que Dios les había puesto de 70 años de cautiverio, se los iba a quitar. Israel ya iba a empezar a regresar a su tierra. Pero tendrían que pasar algunos sucesos más, que son los que vamos a ver. Por eso es la importancia de estos estudios, por eso es que lo vamos llevando con calma. Ahora bien, ya vimos que Belsasar hizo un banquete para 1000 de sus príncipes, ¿sí? Y pues estaban tomados, ¿verdad? Ya tomados, dice y vamos a ver del capítulo 5, los versículos 2 y 3 que dicen: Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya tomado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí vemos en esta escena, vemos que Belsasar no nada más desafía, porque les dije que mientras él hacía esa fiesta afuera de Babilonia, ¿verdad? En el desierto se estaban preparando 2 naciones para atacar, lo que eran los medos y los persas, lo que significaba de la estatua el siguiente reino mundial, ¿verdad? Manejado por Ciro y Darío, ¿sí? Reyes de Media y de Persia. Entonces ellos estaban ya afuera a punto de entrar y derrocarlos. Sin embargo, a Belsasar pues no le interesó eso. Él hizo su fiesta y lo demás es lo de menos, ¿sí? Pero al mismo tiempo que estaba desafiando a esos reyes, ¿sí? Que ya venían por él, también desafiaba a Dios. Porque es cierto, los vasos de oro que trajo Nabucodonosor del templo de Jerusalén, Nabucodonosor, siendo un hombre perverso, ¿sí? Un hombre pecador, los trajo. Pero cuando él conoció a Dios, dijo: ¿saben qué? Guárdenlos en un lugar especial y nadie los toca, ¿sí? Los guardó con reverencia. También su hijo Evil-Merodach también los guardó con reverencia. Así que Belsasar sabía perfectamente que la instrucción de su padre era que esos vasos no se tocaran. Sin embargo, él
desafió esa orden, la pasó por alto y mandó a traer los vasos, y allí en esos vasos bebieron toda su gente, ¿sí? Sin embargo, esto fue la gota que derramó el vaso. Dios siempre, cuando nos va a bendecir o nos va a castigar, siempre usa un detonante, ¿eh? A veces nosotros no esperamos ese detonante, no queremos agarrar las cosas por nuestra propia voluntad, ¿sí? Pero no esperamos ese detonante que Dios utiliza para bendecirnos. Como también cuando hay un castigo, siempre debe de haber un detonante que Dios va a utilizar. Y en esta ocasión usa el detonante, esos vasos, porque esos vasos eran sagrados para Dios. Eran allí donde se llevaban a cabo la cena del Señor, y en esos vasos tomaban la cena del Señor, el vino que consumían cuando llevaban a cabo la cena del Señor. Y miren en qué vienen a terminar esos vasos, ¿eh? Dios siempre tomará cargo de la situación, de la misma manera que ocupó al rey de Belsasar, llegado su momento. Belsasar sabía que su abuelo había llegado a conocer a Dios y que le había honrado y adorado. Sin embargo, él deliberadamente desafió y profanó a Dios. Recordemos que en el libro de Proverbios, en su capítulo 29, versículo 1, leemos: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquel hombre que ha hecho mal, ha hecho maldad, ha pecado, ha fallado, ha ofendido, cuando es reprendido, hay dos cosas: o se compone o se descompone más, ¿sí? Entonces, pero cuando ya le dices a una persona su error, su equivocación, su falta, su falla, y no quiere corregirse, entonces dice, perfecto, termina el pasaje de Salomón diciendo: de repente será quebrantado. O sea, en cualquier momento te va a llegar tu reprimenda, así que te aguantas, ¿eh? Porque luego a veces decimos: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Sí, porque hiciste lo malo, se te reprendió y no hiciste caso, ¿sí? Hiciste caso omiso de lo que se te dijo, del consejo que se te dio. No lo obedeciste, no lo escuchaste, no lo llevaste a cabo. Entonces, cuando viene la reprimenda, entonces sí decimos: es que yo no sabía. No, sí sabías, ¿eh? Entonces, de repente será quebrantado. Y eso fue lo que sucedió en esta ocasión. Este muchacho manda a traer los vasos que él sabía perfectamente que no debían de tocarlos. Sin embargo, los tocó, ¿eh? Ahora bien, dice el versículo 5, el versículo 4 de este capítulo 5 dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense nada más, los vasos eran vasos santos destinados para la cena del Señor. Sin embargo, este hombre las toma y todavía con ellos festeja a todos sus dioses tomando ese vino. Y aquí tenemos que tener una reflexión muy interesante dentro de nuestras iglesias, porque estos vasos, aunque los regresaron nuevamente a Jerusalén, porque más adelante lo vamos a ver que Ciro los regresa, sin embargo, esos vasos ya no fueron agradables para Dios. Fíjense nada más la pérdida tan grande que hubo con esos vasos, porque recordemos que dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y muchas veces nosotros, cuando recibimos a Cristo y empezamos a servirle, nos convertimos en vasos de honra. Pero a veces no necesariamente tenemos que salirnos e irnos al mundo, ir a las fiestas, a las discotecas, a los antros, para hacer lo malo delante de Dios. Dentro de la misma iglesia podemos convertirnos en vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos revela con el apóstol San Pablo, que es el Moisés de los gentiles. Ese Pablo es el que le dice por medio de 13 cartas a la iglesia cómo debe de comportarse. Y todavía dice: básense en la doctrina de los profetas, de los apóstoles. Y sin embargo,
nosotros hacemos caso omiso dentro de las mismas iglesias, pastores y la iglesia en general, ¿sí? ¿Cómo nos convertimos en vaso de deshonras? Cuando hacemos cosas que no corresponden a un culto racional como nos los enseñaron los apóstoles, ¿sí? Pablo dice, a la mujer, en lugar de velo, Dios le dio el pelo para que vean como los ángeles. Sin embargo, ¿qué pasa con esas mujeres que hacen caso omiso a esto que dice Pablo y con el velo puesto, ¿sí? Van y toman la Santa Cena? Están tomando juicio. Eso es lo que representa a la Sagrada, lo que representa en decir Pablo, la mujer, en lugar de un velo, Dios les dio un velo para que sean como los ángeles, ¿sí? Y sin embargo, hay muchas religiones donde usan el velo las mujeres. Los hombres, les dice Pablo por medio de Dios, al hombre le es indecoroso tener el cabello largo, deshonra su cabeza. Cuando el hombre ora, predica o da la palabra del Señor con el cabello largo, dice las Sagradas Escrituras, se denigra su cabeza. Denigra su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. Entonces, denigra a Cristo, ¿sí? Un hombre que predica con el cabello largo, ¿sí? Semilargo, como le quieran, denigra. Y peor aún, cuando se pone el famoso talit, porque Cristo Pablo dice, si a Pablo se lo prohíbe a las mujeres, también y prohíbe que el cabello largo, pues con más razón el talit, ¿sí? Entonces, el hombre con el que ora y profetiza y habla y dice con el cabello largo, deshonra su cabeza, denigra su cabeza. Solamente que les recuerdo que la cabeza del hombre es Cristo. Y así como esas cosas tan aparentemente sencillas, llenas de religiosidad, porque cubrimos el pecado con la religiosidad. Ahí tenemos a los danzarines, ahí tenemos a los que tocan el shofar, ahí tenemos las bolsitas de bendición, ahí tenemos un sinfín de cosas que hemos metido a la iglesia y las tenemos ya como un decreto, ¿sí? El shofar, tocar el shofar tampoco, en ningún culto racional los apóstoles nos enseñaron a tocar el shofar, y es más, si nos vamos a Moisés, que luego a veces dicen, es que eso es de la antigüedad. No, en la actualidad tampoco se tocaba el shofar, y con respecto a cornetas, dijo que Dios le dijo a Moisés, de plata, y la tocarán los soldados, no cualquier mequetrefe, ¿sí? Entonces, yo sé que al decirles esto, pues mañana ya voy a amanecer con menos gente que me vea, ¿verdad? Pero las cosas hay que decirlas como son, como están manifestadas en las Sagradas Escrituras, porque un día vamos a dar cuenta de ello. Me dicen, ¿quién eres tú para juzgar o para criticar? La Biblia me da un derecho al decirme, el árbol por su fruto es conocido, y tú eres el que me dices qué tipo de persona eres, Entonces, ese es el derecho que me da las Sagradas Escrituras y me lo corroboras contigo mismo. Así que hay pastores que permiten todo eso, que hacen un show dentro de las iglesias, ¿sí? Como los showmans que dan de los pastores de la prosperidad, ¿sí? Ellos, se los digo, ¿por qué? Para ver si algún día recapacitan y se vuelven a las sendas antiguas. Y qué alegría sería para mí el ver a un Juan Carlos Harrigan, en lugar de estar llevando a esa gente a la algarabía, los llene de gozo espiritual y los lleve a la presencia de Dios, y no los lleve por medio de la algarabía a que al rato la gente esté esperando riquezas, carros, autos, casas, de todo, alhajas, porque pues el profeta les profetizó eso, o como el otro loco que dice que abre portales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Entonces, este hombre provocó que los vasos de honra que tenía Dios en el templo de Jerusalén
fueran profanados, ¿sí? Por eso es que Dios en un momento dado le dio su reprimenda. Pero los versículos 5, que son los que el más importante y va a ser más detallado, no se los voy a poder dar hoy, pero nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.